Pues vamos a esperar un poquito a que se incorpore Fátima, que ha tenido que conectar. Bueno, genial. Ya está aquí Fátima. Bien, pues si os parece, Fátima, ¿estás preparada? Perfecto, bueno, pues entonces continuamos ya la última sesión de lectura de trabajo fin de máster de la 7ª edición del máster y tiene la palabra Renata Olmedo Celaya. El tema de su trabajo es diagnóstico y propuesta de mejora del acceso a la justicia de las personas con discapacidad en Paraguay. Su tutor, el profesor Juan Mestre, nos acompaña como tutor y está aquí escuchando. Le agradecemos mucho el trabajo de apoyo y de respaldo al máster, en este caso tutorizando un TFM. Muchísimas gracias, profesor Mestre. Renata, tienes la palabra. Ya sabes, tienes 15 minutos para tu exposición. A continuación, los 3 miembros del tribunal, Isabel Peñalosa, Fátima Ramallo y yo, intervenimos y posteriormente tú haces las apreciaciones, respondes como estime oportuno. ¿De acuerdo? Bueno, genial, súper. Muy bien, pues tienes la palabra. Puedes comenzar. Bueno, buenas tardes desde España y buenos días de Paraguay porque tenemos 6 horas de diferencia horaria. Me presento nuevamente porque quien soy, de dónde vengo y dónde trabajo tiene mucho que ver con mi trabajo de fin de máster. Mi nombre es Renata Olmedo, soy de Paraguay, soy abogada, especialista en Derecho de la Discapacidad. Con más años de práctica siempre digo que de preparación académica, por más de que hace muchos años me estoy formando en el tema del derecho de la discapacidad. Y digo esto porque soy hermana de una persona con discapacidad. Mi hermano Gabriel, el menor, tiene una parálisis cerebral severa. Entonces, hace 28 años y desde muy temprana edad, casi de forma natural, fui buscando mecanismos y procesos que le permitiesen y le sigan permitiendo a mi hermano poder acceder a todos sus derechos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás. Ya hace 10 años estoy trabajando con organizaciones de la sociedad civil en el tema de derecho de la discapacidad y otros proyectos sociales. Actualmente soy responsable de relaciones interinstitucionales de la Fundación Teletón aquí en Paraguay. Y desde allí participo de la CONADIS, que es la Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde represento de forma alterna a la discapacidad física. La CONADIS vendría a ser lo que es el CERMI en España. Y bueno, también participo como asesora externa de la Comisión Asesora Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Honorable Cámara de Senadores de la República del Paraguay. Y bueno, habiendo dicho o hecho esta introducción, voy a hablar un poquito de lo que nos trae hoy aquí, que es el trabajo de fin de máster. Mi trabajo, así como ya mencionaba Esperanza, se denomina Diagnóstico y Propuesta de la Mejora del Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad en Paraguay, y tiene como objeto abordar el acceso a la justicia desde la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, las 100 reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana y la normativa nacional vigente en torno a los derechos de las personas con discapacidad, para luego realizar un análisis crítico del acceso de la justicia en Paraguay desde un punto de vista amplio, que pretenderá luego realizar un aporte para la mejora de la calidad del servicio público de la justicia con relación a la igualdad, la no discriminación, el igual reconocimiento como persona ante la ley y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad como medios para poder garantizar el cumplimiento de todos sus derechos. Bueno, en el transcurso de los años de vida, como ya dije, como familiar de una persona con discapacidad, como activista por los derechos de las personas con discapacidad y como abogada siendo auxiliar de la justicia, me di cuenta que aquel que no conoce sus derechos no puede exigirlos. Y bueno, desde esta reflexión me empezó a nacer la curiosidad sobre si las personas en Paraguay conocían verdaderamente sus derechos y si sabían cómo hacerlos exigibles ante los administradores del Estado. Más en un país en vías de desarrollo como Paraguay, que aún se encuentra luchando por garantizar los derechos más básicos de su población en general. La justificación de la elección de mi tema nace en torno a lo que ya mencioné y también en torno al informe realizado por la Relatora Especial por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su visita aquí en Paraguay en el año 2015 ya señalaba que el acceso a la justicia en nuestro país era prácticamente
prácticamente inexistente, debido a la falta de accesibilidad, a la falta de ajustes de procedimientos adecuados, a la formación adecuada de los funcionarios del sistema judicial y de otros profesionales auxiliares de la justicia. Asimismo, este informe también indicaba la existencia de múltiples barreras y el obstáculo de la pérdida de la capacidad jurídica que afecta en su mayoría a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial aún aquí en Paraguay. Asimismo, la falta de información de las personas con discapacidad sobre cómo hacer exigibles sus derechos por medio de procedimientos judiciales e inclusive los costos o recursos económicos insuficientes para cubrir los gastos asociados a este proceso. En cuanto a la metodología utilizada en el trabajo de fin de máster, quiero comentarles que inicié mi investigación revisando la situación de los derechos de las personas con discapacidad aquí en Paraguay y preguntándome cómo demostraba mi trabajo de fin de máster la relación entre la falta de cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y la poca o nula posibilidad de las personas con discapacidad de exigirle al Estado su cumplimiento y garantía, cuando en Paraguay los datos sobre discapacidad son prácticamente inexistentes. Imagínense que en Paraguay aún no tenemos censado de forma exacta a las personas con Paraguay y tampoco tenemos datos desagregados en torno a la población con discapacidad. Entonces, con estas preguntas iniciales utilizo una metodología cualitativa, descriptiva, inductivo-deductiva, evaluando y ponderando e interpretando información obtenida a través de registros de organizaciones de la sociedad civil. También a través de informes periódicos presentados por Paraguay a organismos internacionales y de informes de estos organismos internacionales emitidos para Paraguay. Quiero aclarar también que en relación a la no utilización del derecho comparado en torno a la legislación española y de la Unión Europea, que no las he obviado, sino que ha sido una elección voluntaria utilizar el derecho interno paraguayo como protagonista de mi trabajo de fin de máster, pero aún así he basado también mi trabajo en reflexiones logradas por juristas españoles de vasta trayectoria en el derecho de la discapacidad en España y en la Unión Europea, como el profesor Dr. García de Lorenzo, el profesor Dr. Cayo Luis Pérez Bueno, el Dr. Cristóbal Fábregas, que también fue parte del staff de profesores, Almudena Castro Girona, a la cual tuve la oportunidad de conocer en varias especializaciones, y así también el profesor Dr. Rafael de Asís, quien recientemente ha escrito sobre el acceso a la justicia, entre otros. Asimismo, he tomado aportes de fuentes como el libro de Fundamentos del Derecho, que quiero contarles, Fundamentos del Derecho a la Discapacidad, y quiero contarles que, hoy es como mi Biblia. Tuve la oportunidad de traer el libro físicamente acá desde Paraguay a través de toda una odisea, más en tiempos de pandemia, pero quiero decirles que le tengo, y es hoy la base de todos los trabajos que estoy realizando aquí en Paraguay. También quiero contarles que he trabajado con ediciones de la revista jurídica Anales del Derecho y de la Discapacidad, me ha servido muchísimo, y también la biblioteca virtual de la Fundación de Derecho y Discapacidad, que es increíble, que tuve la oportunidad de munirme de un montón de información. Esta lección quiero contarles que también no se debió únicamente a la necesidad de comprimir el análisis y la propuesta realizada en mi trabajo de fin de máster, sino que también se da justificada por la enorme brecha que existe entre un país en vías de desarrollo como Paraguay y un país de primer mundo como España. Nos distan años de procesos ya vividos y de luchas ya ganadas por España, pero amén de desanimarme, esto es algo que finalmente me compromete más y me alienta más a continuar y a saber que es posible, ¿no? Desde el análisis y la descripción de estos documentos ya mencionados que sirvieron de base a mi trabajo, inicio esta comparación que ya mencioné entre la legislación existente y la realidad en Paraguay. Y algo muy interesante es que voy contando esta dura realidad de un país en vías de desarrollo que no posee datos. Entonces, por eso es que les traigo la importancia de los lugares donde trabajo a nivel profesional, porque de allí es que voy tomando como estos datos que sirven también de fundamentos a mi trabajo y de fundamentos a la situación que hoy viven los derechos de las personas con discapacidad en Paraguay. En el trabajo pude comprobar que la situación de pobreza que vive nuestro país está estrechamente ligada, en primer lugar, a la posibilidad de nacer con vida y, en segundo lugar, a la posibilidad de nacer con algún tipo de discapacidad por falta de los servicios más básicos de salud. Y si la condición de discapacidad se da, aún nos encontramos con una enorme barrera y una sociedad influenciada aún con una mirada moral religiosa. Imagínense, que determina cómo la sociedad ve a la persona con discapacidad y a las familias con un integrante con una persona con discapacidad, ¿no?
donde ésta se ve finalmente influenciada sobre su percepción de sí misma y sobre lo que puede o no puede hacer desde las creencias de su familia y de la sociedad. En Paraguay, la pena y la lástima son factores que siguen siendo la primera barrera en torno al actuar de la sociedad e incluso del Estado, porque finalmente son los ciudadanos los que representan en lugares de toma de decisiones al Estado, el cual todavía promueve una mirada proteccionista y tuitiva, que reconoce desde su Constitución Nacional la necesidad de medidas, entre comillas, especiales para personas excepcionales, lo que deja en evidencia que el Estado paraguayo aún no ha demostrado la comprensión suficiente en torno al modelo social y de derechos humanos de la discapacidad, ni el compromiso suficiente, como ya lo ha hecho España, es algo para celebrar, para dar pasos a la modificatoria de su Constitución Nacional, de manera a que esto permita promover a través de su Carta Magna el verdadero reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no como objetos de caridad o de una protección especializada, ¿sí? Bueno, y si bien, como ya mencioné, se han adoptado compromisos internacionales a través de distintos tratados internacionales y se ha dado una veintena de cambios legislativos a la luz de estos tratados, muchas de estas leyes no se cumplen, ya sea por desconocimiento de la existencia de la propia ley o por las formas de hacerla cumplir. Nos encontramos entonces en un país en una situación muy difícil, que a priori demuestra que las personas con discapacidad no poseen medios para hacer exigibles sus derechos, donde la barrera actitudinal, como ya dije, sigue siendo una de las barreras más grandes y que determina la vida de una persona con discapacidad, para luego encontrarnos con otras múltiples barreras. Como dije, luego de la barrera actitudinal nos encontramos con innumerables barreras, por ejemplo, accesibilidad. ¿Cómo salgo de mi casa? En Paraguay es prácticamente salir de la casa todo un desafío, porque las veredas hacen imposible que una persona, por ejemplo, con discapacidad física pueda desplazarse de manera convencional. Entonces, si logro salir de mi casa, no puedo acceder al transporte público porque los transportes públicos no están ni en un 20% adaptados o accesibles al uso para personas con discapacidad. Y si logro acceder al transporte, el siguiente desafío es acceder a la salud o a la educación. ¿Para qué? Para poder simplemente conocer mis derechos, empoderarme de mis derechos y exigirle al Estado mis derechos. Y si finalmente, logro sortear todas estas primeras barreras y llegue al órgano judicial o para poder acceder a la justicia de manera a seguir garantizando, exigiendo el cumplimiento de mis derechos, probablemente me encuentre con enormes barreras físicas nuevamente o barreras arquitectónicas en las dependencias del Poder Judicial, que es una realidad que, como ya dije, se inicia en las veredas, sigue por la falta de rampas o de oficinas accesibles y va hasta la altura de las ventanillas de atención al público. Y si nuevamente logro sortear absolutamente todos estos obstáculos, muy probablemente me encuentre con funcionarios judiciales no sensibles hacia los ajustes razonables que me permitan la igualdad de condiciones. Y si, por ejemplo, soy una persona con discapacidad auditiva intentando ser parte de un proceso, me encuentro con una siguiente barrera, que es la barrera comunicacional, ya que imagínense que en Paraguay hay únicamente 37 intérpretes para 7 millones de habitantes en su totalidad y para aproximadamente 12% de personas que poseen algún tipo de discapacidad. Y finalmente, si me encuentro con un intérprete, estos intérpretes muchas veces se encuentran con la siguiente barrera, que es la que el Estado no posee los rubros suficientes para pagar sus salarios para que estos puedan ser parte de los procesos judiciales. Y asimismo, entre comillas, pobre de aquella persona que tenga una discapacidad, por ejemplo, intelectual, pues finalmente se va a ver restringido en su capacidad jurídica y de obrar según nuestro Código Civil y probablemente no sea ni siquiera tenido en cuenta en sus deseos, voluntades y opiniones y sea su guarda de hecho o su tutor designado quien le sustituya en el proceso. Entonces, ¿cómo hablar de una tutela judicial efectiva en el Paraguay? Casos, ejemplos como lo que cité, hay varios. La complejidad se encuentra en la falta de datos registrados, que no permiten el desarrollo de políticas públicas efectivas que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad en torno a la justicia. En Paraguay, imagínense que en el año 2015, 2016 y 2018 aún se registraban casos de abusos y violencias a personas con discapacidad, incluso por sus familiares. Estos eran enjaulados o atados a postes con la justificación de que estas eran formas de cuidados.
Y estos casos tenían nula o poca intervención de los auxiliares de la justicia porque estos no sabían cómo actuar frente a estos casos, pasándose la responsabilidad muchas veces entre las distintas dependencias del Estado. En el trabajo de fin de máster que realicé, a modo de ejemplificar estas situaciones de vulneración de derechos en torno al acceso a la justicia, también he adjuntado las pocas sentencias de nombramiento de curador y de sustitución de la capacidad jurídica de personas declaradas, imagínense, entre comillas, insanas por los propios familiares, con la intención, entre paréntesis, de velar y asegurar por sus derechos y libertades fundamentales, donde se menciona a la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y amén de celebrar esto, es algo sumamente triste que los magistrados aún tengan una interpretación errada del propósito de la Convención y la comprendan desde un modelo proteccionista tuitivo, donde es el cuidador el que debe de velar por este propósito de la convención. Asimismo, se dan innumerables casos que, como ya dije, no se encuentran registrados y desde estas realidades no constatadas en datos, sino más bien relatos personales de quienes hoy encuentran estas barreras diarias, es que reviso y analizo en mi trabajo de fin de máster el acceso a la justicia. Desde un sentido amplio, un sentido plural, donde no hablo únicamente de acceder a la justicia a través de poder llegar al órgano judicial, sino como un derecho fundamental que permita la garantía y la exigibilidad de todos los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, luego de haber realizado este análisis crítico de la situación en torno al acceso a la justicia de las personas con discapacidad en Paraguay, desarrollo como parte de mi trabajo de fin de máster una propuesta de mejora a través de esbozar unas primeras líneas que sirvan como base para promover un plan nacional de acceso a la justicia y protección jurídica de las personas con discapacidad, que responda a estas líneas estratégicas, a estas situaciones ya mencionadas en el trabajo de fin de máster, que tienen como objetivo eliminar las barreras y los obstáculos que impiden a las personas con discapacidad el acceso al reconocimiento de su condición como sujetos de derecho a la protección de los mismos y a la justicia. Asimismo, lograr la aprobación y promulgación de una ley de reconocimiento efectivo y pleno de la capacidad jurídica y de obrar de las personas con discapacidad, derribar las barreras jurídicas, físicas, institucionales y culturales y sociales que impiden el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, desarrollar y lograr la aprobación de nuevos instrumentos normativos y modificaciones. Renata, ¿Sí? Perdona, has pasado ya tu tiempo. Tienes un minuto para cerrar. Bueno, ¿Vale? bueno, Esperanza, disculpen. En un minuto cierras. Bueno, genial. Vale, entonces les comentaba, y voy terminando y voy cerrando con esto, ¿verdad? Con los objetivos que tiene las líneas estratégicas que esbozo en un plan nacional por los derechos de las personas con discapacidad. Y termino diciendo esto: ¿por qué no una política institucional promovida por el Poder Judicial y por qué sí una política nacional? Porque creo que es necesario buscar el trabajo comprometido de las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, entendiendo que solo la participación comprometida de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, así como el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil y la academia, asegurarán el éxito de esta iniciativa. Creo fielmente que esta es una conversación que se debe democratizar, es una discusión que no debe ser únicamente del ámbito legal o judicial, porque estoy segura de que cuanto más personas comprometidas haya y participando, más cerca estaremos de una sociedad inclusiva. Y bueno, con eso cierro, Esperanza, y disculpen que me pasé, creo que un minuto según mi reloj. Pues es un tema que me emociona mucho y mi tutor te dirá que muchas veces me costaba justamente entrar en el resumen por esta emoción que me lleva a hablar de este tema que tiene, como ya dije, un compromiso no solamente profesional para mí, sino que personal. Muchas gracias. Efectivamente, es un tema que quedaría para continuar y continuar hablando. Te agradecemos mucho la capacidad de síntesis que has tenido y a continuación van a intervenir los miembros del tribunal. Tiene la palabra Isabel Peñalosa. Hola, buenas tardes o buenos días, Renata. Efectivamente, el tiempo se queda corto porque creo que el trabajo, no puedo decir otra cosa más que es un magnífico trabajo. A pesar de lo inmenso que es, el propio trabajo está sintetizado, es decir, que te has ajustado también a la extensión, lo cual quiere decir que también has hecho un esfuerzo de síntesis, ya no solo en la exposición, sino en el propio trabajo, lo cual no siempre es fácil. Y efectivamente se nota un conocimiento del tema de primera mano, pero yo creo que también hay un enfoque metodológico y un desarrollo del trabajo que creo que es muy bueno. Y esas propuestas, bueno, pues con las que acabas,
que dices, bueno, que son para empezar y continuar, creo yo, ¿no? Y sin conocer, obviamente, de primera mano la situación en Paraguay, pues creo que son más que una hoja de ruta. Comparto también el enfoque de abordar estas cuestiones desde varios ámbitos, no solo el judicial, no solo el administrativo, sino efectivamente las organizaciones que conocen esto de primera mano y que efectivamente, bueno, pues la experiencia ahí de organizaciones en España como el CERMI pues es una referencia a tener en cuenta. Pero la verdad es que por mi parte, bueno, pues felicitaciones porque creo que es un muy buen trabajo. Muchas gracias. Tiene la palabra Fátima Ramallo. Hola Renata. Bueno, pues en primer lugar darte la enhorabuena y mi felicitación por lo magistral que ha sido tu exposición. La exposición va totalmente acorde al trabajo, el cual cuando comencé a leer pues me recordó muchísimo a los tiempos en los que yo empecé a hacer mi doctorado, porque es una auténtica tesina. O sea, es el primer paso para una tesis doctoral en cuanto a su forma, su estructura, toda la metodología, cómo la desarrollas, incluso el magistral empleo de la cita y de la fuente, que es muy riguroso, realmente lo he visto muy riguroso, y a veces lo usabas también a modo de aclaratorio y de definitorio de otros conceptos que venían en el texto principal, lo cual pues, hace que sea más amable a la hora de leerlo, ¿no? Y en general, tanto en la exposición que has hecho ahora mismo, en la que realmente de alguna forma siento que a lo largo de todo el máster tu evolución o todo el aprendizaje que has hecho del derecho español sobre la discapacidad, la autonomía personal y todos los sistemas de atención a la dependencia ha hecho que te fijes o que te reflejes en un espejo que para ti es como un poco está distorsionado. Estás buscando una realidad en tu país acorde a con la que te estás comparando, y obviamente pues es muy estimulante para trabajar, porque además tú estás en una posición en un sector profesional en el que te permite ser muy reivindicativa y llevar a cabo una lucha muy activa en pos de los derechos de las personas con discapacidad, pero también, no sé, darte un mensaje de aliento porque se hace camino al andar, como decía el poeta, y te veo un poco eso, ¿no? Con mucho anhelo de llegar ya a la posición que tenemos, que disfrutamos en tus palabras, en tu terminología, para ti sería la que disfrutamos en España. Es cierto que en los foros, y tú eso sí te lo he visto muchas veces destacar, en los foros decías, ¿de qué os quejáis? ¿De qué os quejáis si es que aquí ni siquiera tenemos por dónde empezar? Y eso siempre lo vi permanentemente en tu estudio, en tu aprendizaje a lo largo del máster, ¿no? Que tú te estabas mirando a un espejo pues, en cierta forma un poco distorsionado. Era bueno el aprendizaje, pero por supuesto espero que haya sido muy enriquecedor, y lo manifiestas en el trabajo final que has presentado, para extrapolar las posibilidades y las realidades que has encontrado aquí a tu país, a la realidad de tu país. A mí lo que más me ha gustado del trabajo, aparte de todas, que metodológicamente y formalmente es impecable y que prácticamente una tesina, va más allá de un trabajo final de máster, es la capacidad que has tenido de subrayar reiteradamente y de una forma muy señera el protagonismo de lo que es la importancia de la eficacia directa y vinculante de la Convención en todos los países firmantes. Más allá de que te has reflejado o has intentado reflejarte en el derecho español, se subraya mucho de que más allá del derecho español o de otro derecho comparado, es que existe una convención de las Naciones Unidas que regulan o establecen ese marco general de los derechos de las personas con discapacidad, y eso y eso es esencial que tenga una eficacia directa y vinculante para los Estados, para poder exigir en cada uno desde su país ese cumplimiento efectivo de los principios, porque esa es una convención de principios. Luego el Estado social será el que conseguirá avanzar y llegar más allá de los principios que establece esa convención, pero a mí me ha gustado mucho pues, cómo
siempre desde el punto de vista muy jurídico, y además eso también destacó mucho de tu trabajo por la deformación profesional que tenemos aquí los miembros del tribunal, de que somos de origen jurídico, aunque el máster está abierto a todas las carreras, a todas las especialidades. Desde el punto de vista jurídico me ha parecido muy interesante cómo subrayabas eso y cómo señalabas que bueno, que al menos que esa convención tenga esa eficacia directa frente a los estados para poder desde ahí partir para desarrollar todo el derecho interno. Bueno, pues a mí me ha parecido que desde el punto de vista jurídico estaba impecable toda tu reivindicación, aparte de que el diagnóstico pues no tiene ni media pega, ni el trabajo, ni nada. Reitero mi enhorabuena tanto en el desarrollo del trabajo como en la exposición, y bueno, y también no quiero terminar mi intervención sin agradecer también la importante labor que estoy segura que ha realizado tu tutor, Juan Francisco Mestre, porque bueno, yo lo tuve de presidente de mi tribunal de tesis y lo conozco bien y sé que también hay gran parte de su sello profesional en tu trabajo, aunque no desmerece para nada el que tú has desarrollado durante todo el máster y que se ha reflejado en este trabajo final, así que enhorabuena, te reitero mi enhorabuena a ti y por extensión a Juan Francisco Mestre, que está por aquí. Muchas gracias, Fátima. Bueno, para terminar, por mi parte, pues estoy totalmente de acuerdo con la intervención y con las indicaciones que te han realizado las dos compañeras del tribunal. Efectivamente, es un tema esencial. Tú decías al principio, es necesario conocer los derechos para poder ser exigibles. Y yo añadiría, para poder ejercitarnos. Es que si no se conocen, no se pueden ejercitar. Y esa es la clave que estamos consiguiendo ahora en nuestro ordenamiento jurídico, es poder dar la... ¿Está por aquí, Saído? Sí, está, ¿no, Renata? Sí. Sí. Pensaba que lo había sido. Y ese es uno de los logros que hemos conseguido ahora en nuestro ordenamiento jurídico, que es poder garantizar el ejercicio de los derechos. Están reconocidos, está la convención, están las leyes, están los programas, las políticas, pero si no se ejercitan no sirve de nada. Entonces, tú has marcado ahí las pautas, has detectado los problemas que tenéis en vuestro país. Fíjate que hablas de que no existen datos. Nosotros también nos quejamos de que no existen datos, nos faltan datos, también nos quejamos de ese tema, pero es que por lo que tú comentas, la sociedad está todavía anclada en el modelo asistencialista de prescindencia, es decir, que nosotros también, pero efectivamente esa es la rémora fundamental con la que hay que luchar para conseguir que las leyes, las normas tengan plena eficacia. Desde luego, existiendo operadores jurídicos, agentes jurídicos, abogados, abogadas como tú, va a resultar más fácil en tu país porque a la vista está que conoces el tema, estás formada, estás preparada, tienes intención de seguir preparándote en el tema y esto es una carrera de fondo, lo decimos por experiencia, pues todos los que estamos aquí llevamos trabajando en este tema, es una carrera de fondo y te animo a que continúes en ello porque sí, porque se sale adelante trabajando, incidiendo donde hay que hacerlo, incidiendo a nivel de política, de administración. Es decir, no es una tarea fácil lo que tenéis, pero bueno, esa preparación tuya que nos has transmitido y esa pasión que nos has transmitido en tu exposición, yo creo que va a ser esencial. Me imagino que conocen nuestra actual ley, la Ley 8/2021, y verás que precisamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, se han introducido ya unos artículos expresamente de ajuste a las personas con discapacidad, donde se pone de manifiesto que las personas con discapacidad llegan al proceso, son parte de un proceso y luego como agentes también activos, es decir, como abogados, como fiscales, como jueces, también pueden llegar a ese entorno. Es una realidad que nosotros tenemos, toma de referencia nuestra legislación, que en ello estamos,
y esta formación y te animo a que continúes. Y por supuesto cuenta con todos nosotros, tanto los profesores del máster como los compañeros en los que has visto que seguro tiene un apoyo. Por supuesto felicito también el trabajo del tutor, del profesor Mestre, y tienes ahí también un buen referente para continuar en esta línea. Nada más, te felicito y tienes la palabra por si quieres comentarnos. Bueno, un tema sí te iba a decir, el movimiento asociativo allí, ¿cómo lo tenéis? Porque claro, aquí ha sido clave, ha sido una pieza clave en España para que todo esto siga adelante. Si no hubiésemos tenido el movimiento asociativo, el CERMI, la ONCE, plena inclusión, es decir, si no hubiésemos tenido ahí el movimiento asociativo, la sociedad civil actuando como ha actuado, no hubiésemos conseguido los avances legislativos. Entonces sí me gustaría que nos indicaran un poco cómo está allí el movimiento asociativo y animarte muchísimo. Nada más, tienes la palabra para respondernos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al tribunal por sus comentarios. Bueno, me pone muy feliz sus evoluciones. Y bueno, contestar un poco lo que Esperanza preguntaba. Lastimosamente, el movimiento asociativo aquí en Paraguay todavía no tiene una cohesión, no tiene una fuerza. Es más, se encuentra sumamente debilitado justamente por la falta de acceso que se da en la capacitación y el fortalecimiento de las asociaciones de y para personas con discapacidad, donde todavía actúan o representan al sector de personas con discapacidad, personas que muchas veces anteponen sus intereses personales ante los intereses del colectivo de personas con discapacidad, personas que lastimosamente se alejan de lo técnico para hablar desde un sentimiento que aún tiene vestigios o muchas heridas de deudas históricas que el gobierno tiene con los mismos. Entonces, bueno, lastimosamente todavía se está trabajando esto. Para comentarles, hace un mes terminábamos un proceso sumamente interesante